El día de hoy vamos a ver dos contratos. Les voy a agregar un video para que sea uno un poco más dinámico, para cambiar la dinámica de la clase, para que también pues atraer un poquito más su atención, chicos. Y de todos modos, todos se los voy a explicar. No se me vayan a desesperar. Em, Les voy a empezar a compartir pantalla. Me apoyan, por favor, los que puedan prender su cámara para no sentirme que estoy hablando yo solita. Y les comparto la presentación. Hoy vamos a ver los contratos de servicios profesionales o comúnmente conocidos como contratos de honorarios. ¿Alguno de ustedes ha trabajado por este tipo de contratos? ¿No? Ok. Déjenme adelanto esto. Aquí está. Bien, entonces, los contratos de servicios profesionales son los que va a dar siempre un profesional, en este caso que esté acreditado con cédula federal, estatal y o título para poder ejercer su profesión. ¿Ok? Empezamos. Ceni, ¿me apoyas con la lectura de qué es un contrato de servicios profesionales, por favor? Les puse ambas definiciones, la del Código Civil y la definición más clara para que sea un poco más digerible para ustedes. Ok. El contrato de prestación de servicios técnicos o profesionales es aquel por medio del cual el prestador se obliga a proporcionar un beneficio del cliente o prestario determinados servicios que requieren de una preparación técnica o profesional. Es aquel mediante el cual una persona denominada profesionista presta un servicio a otra denominada cliente a cambio de una remuneración a la cual se le conoce como honorarios. Ok, este contrato de manera particular creo que es muy importante para ustedes si es que alguna vez piensan ejercer la carrera. Si es así, para que siempre se respalden con su contrato de honorarios. Es muy común y suele pasar que entre abogados se echan la sal, se podrá decir, se tiran a matar y a lo mejor a ti como abogado se acerca a alguien y te dice, oye, necesito que me des tu opinión de cómo va mi asunto. Dime, Se trabó, se quedó congelada, no escuchamos nada. ¿ya me escuchan? Ah, ya. Entonces va a ser mi internet, perdón. Es contigo, Seni. Ah, ok, ¿Es disculpen. conmigo? Ok. No te preocupes. Igual si quieres, Eni, apaga tu cámara. No sé si la tengas prendida o no para que no te falle el internet. Ok. Les comentaba que este contrato es muy importante para No, por ustedes. lo mismo casi no. Por eso no prendes la cámara. Sas, no te preocupes. Les comentaba que es un contrato muy importante porque en el cual ustedes se pueden proteger. Pasa muy seguido que los clientes le dicen, oiga, Lick, necesito que me apoye con un juicio de alimentos, a lo mejor con un asunto en la Junta de Conciliación de Arbitraje, X asunto, y tú dices, sí, claro, y a veces ustedes lo hacen de palabra, te voy a cobrar 30,000 pesos, esto y el otro, haces sacas al detenido, por ejemplo, y no te pagan, se te desaparece. Eso es muy común, entonces, de manera particular, es indispensable que ustedes tengan el conocimiento de este tipo de contrato. ¿Para qué? Para que ustedes se protejan y si ustedes realizan la actividad correspondiente, pues tengan cómo reclamar el pago de la misma. ¿Ok? Hasta aquí tenemos alguna duda. No únicamente es para abogados, ¿eh? O sea, puede ser, por ejemplo, también si ustedes tienen un abuelito o alguien que necesite que una enfermera lo cuide, la enfermera te puede realizar su contrato de prestación de servicios profesionales. Si es que ya no lo sabe hacer, ustedes lo pueden hacer ¿para qué? Para dictaminar los horarios, el monto que se le va a pagar y también evitar futuras demandas. No sé si se fijaron, bueno, creo que ya llevaron laboral la reforma que hubo últimamente, que fue en el 2000, creo que fue en el 2018, que de las chicas que apoyan en las labores del hogar. Sí, recuerdan, ok. Si ustedes, por ejemplo, tienen a alguien en su casa que les apoye con eso, ustedes pueden también generar un contrato. ¿Para qué? Para que ustedes puedan respaldarse, porque recuérdense que en materia laboral, el que tiene la carga de la prueba en este caso es el patrón. O sea, ustedes tienen que comprobar si la chica les dice, yo ganaba 50,000 pesos mensuales, quien tiene que comprobar que realmente no ganaba eso son ustedes como patrones. Entonces, por favor, tómalo muy en serio este contrato por cualquier situación para que ustedes no les vaya a caer después la carga de la prueba y no tengan cómo comprobar que no se tiene ese sueldo, ¿ok? Bueno, empezamos con la clasificación. Andrea, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Sí, es oneroso, bilateral, conmutativo y principal. ¿Se acuerdan por qué dijimos que es conmutativo? ¿No recuerdan esa característica? Ok, conmutativo es cuando desde el principio ambas partes sabemos los perjuicios y o beneficios que vamos a obtener con el contrato. ¿Ok? Les voy a agregar el video de YouTube para que por favor me prendan toda su cámara
Y, bueno, excepto CENI porque se le va el internet. Y puedan ver en la descripción del video para que esté más claro, para que estén con toda la actitud, chicos. Déjenme, nada más dejo de compartir pantalla. Bueno, más bien nos cambiamos de pantalla. Bueno, no, tengo que dejar de compartir. Y aquí, compartir sonido. ¿Sí alcanzan a ver la pantalla de YouTube? Bien. Sí. Me dicen si escuchan el audio del video, ¿sale? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. Sí, ok, bien, ahí les va. En esta ocasión vamos a ver un tema tanto teórico como práctico. En este video te hablaré sobre el contrato de prestación de servicios profesionales, sus características y consejos a tomar en cuenta cuando redactes tus propios contratos de prestación de servicios. Así que, comenzamos. Comencemos por saber que el contrato de prestación de servicios profesionales es aquel mediante el cual una persona denominada profesionista presta un servicio a otra denominada cliente, a cambio de una remuneración a la que se conoce como honorarios. Pues bien, este tipo de contratos, de acuerdo a su clasificación, es bilateral, conmutativo, oneroso y principal. Cualquier profesionista puede hacer uso de este tipo de contrato para delimitar las obligaciones a las que se compromete con un cliente. En específico, aquellos colegas que se dedican al ejercicio libre de la profesión como postulantes, les recomiendo que siempre usen un contrato de prestación de servicios con sus clientes. Esto con la intención de que ambas partes conozcan sus derechos y obligaciones durante su relación como profesionista-cliente. Te daré ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Bien, continuamos. como un ejemplo la estructura general que debe guardar tu contrato de prestación de servicios. Declaraciones e identificación de las partes. Aquí debes indicar los generales de ambas partes. Tu número de cédula profesional. ¿Se acuerdan cuáles son las generales de las partes? En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 24 de diciembre de 2025, la licenciada Carmen Aurelio Celis Mercado Pérez, de 20 y tantos años de edad, con domicilio procesal en Monte de las Ánimas 1050, bla, bla, bla. Esas son las generales de las partes, ¿ok? Datos de contacto, datos fiscales en caso de que los servicios sean facturados, entre otros datos que estimes sean importantes dejar asentados. Objeto del contrato. En esta parte del contrato, en una o varias cláusulas, puedes indicar lo que tus servicios incluirán. También es importante que menciones que este tipo de servicios, sobre todo el nuestro como abogados, en muchas ocasiones no es uno de resultados, sino de medios. Es decir, tus honorarios pueden no estar sujetos a la conclusión 100% favorable del juicio, sino que es más para asegurar, por ejemplo, una defensa adecuada a un cliente, como puede ser en la reducción de una multa administrativa, en la que si bien no se quita por completo la multa, su reducción sí es factible. Por ejemplo, en un juicio de sucesiones, tenemos una herencia y nos solicitan una sucesión. Entonces, nosotros en la sucesión, ¿qué vamos a hacer? Te van a decir la familia, ¿sabes qué? Necesitamos que me apoyes para llevar el juicio. Muy bien, iniciamos el juicio y llegamos a la etapa de adjudicación. Dentro de la adjudicación ya nos dan a nosotros la adjudicación del bien inmueble, pero todos los herederos se ponen de acuerdo, bueno, en este caso los legatarios, y van a determinar, ¿sabes qué? Vamos a vender el inmueble. ¿Para qué? Para no tener que terminar el juicio, tener que escriturarlo, pagar el impuesto y después venderlo. Ya cuando tenemos adjudicado podemos hacer ese proceso siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo. Entonces, todos llegamos a las partes, decir sí, sí, todos queremos vender. Yo como abogado dentro de mi contrato de prestación de servicios profesionales, yo no incluyo la venta del inmueble. O sea, mi contrato va a incluir el juicio sucesorio y probablemente la escrituración, si es que se lleve a cabo la escrituración, y los oficios, nada más. Eso es lo que incluye mis gastos profesionales, pero por parte de mi inmobiliaria yo puedo ejercer otro contrato de servicios profesionales en el cual yo pueda hacer la oferta para poder vender ese bien inmueble y la promoción del mismo. O si yo puedo hacer ambas cosas,
pues yo voy a poner dentro de mis funciones, de mis servicios profesionales, que va a ser el juicio, la adjudicación, la venta del inmueble y posteriormente la adjudicación hacia las nuevas personas del inmueble. ¿Sí queda claro esto? Porque muchas veces te dicen, por favor, apóyeme en llevar esto y te toman a ti la obligación de que es tu obligación hacer la función de la compraventa o la promoción del inmueble. Ustedes van a especificar cuáles van a ser sus funciones, porque hay cosas que se cobran aparte. O sea, el que tú vendas un inmueble, eso ya es una cuestión inmobiliaria y eso ya tú lo puedes cobrar de acuerdo al arancel. Yo te voy a cobrar el, no sé, el 4% del valor del inmueble. Eso es independiente a tus honorarios que tú vas a recibir por parte de tus gestiones administrativas. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Bien, entonces, continuamos. Remuneración. Aquí en una o varias cláusulas y atendiendo a tu forma de cobrar tus honorarios, definirás la forma en que se irán cubriendo tus pagos y los medios por los cuales será cubierto tu pago. Así como, por ejemplo, yo dentro de mis pagos, yo te voy a decir, en la primera etapa procesal, yo te voy a cobrar 5,000 pesos, en la siguiente etapa procesal te voy a cobrar 15,000 y en la última etapa procesal te voy a cobrar 50,000. Un suponer, ustedes van a poner en cada etapa procesal cómo va a ser el pago de honorarios. También es muy importante que sepan, muchos abogados te dicen, es que si quieres que te facture te voy a cobrar aparte el IVA. Eso en teoría no se puede, o sea, de manera fiscal no tiene por qué ser así. Si ustedes van a expedir una factura, se supone que ya debe de incluir IVA. Bueno, se tienen que dar de alta en el SAT y todo este rollo, pero cuando ustedes den sus precios, procuren que sea con IVA. Ya, si te dicen, ¿sabes qué? No voy a necesitar factura, muy bien, tú en tu mente ya reduces el costo del IVA y dices, bueno, le voy a hacer una reducción de tanto por X situación, pero todos tus costos tienen que incluir IVA, porque si ese reporte llega al SAT, a ti te sancionan porque tus costos ya los deben de incluir, ¿ok? Bien. como si dichos pagos, en los casos de requerir facturación, serán incluidos o no los impuestos que se generen. Duración. En todo contrato se debe incluir una duración determinada. Sin embargo, en el caso del contrato de prestación de servicios para un abogado, es complicado definir fechas o términos exactos, ya que un juicio puede durar 3 meses y se celebra un convenio, o durar 10 años sin resolverse. Sin embargo, esto se puede ver solventado determinando que el contrato será vigente por la duración del juicio encomendado. Obligaciones. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es muy importante de no poner los tiempos porque nosotros dependemos de los tiempos de ciudad judicial o de la instancia en la que nosotros estemos tramitando nuestro juicio, ¿ok? Porque si no será un incumplimiento por nuestra parte. Comunes. Debes determinar una serie de obligaciones tanto tuyas como profesionista como las de tu cliente. Como obligaciones del profesionista usualmente siempre se encuentran la de mantener informado a la persona de su asunto en todas sus variantes, documentos requeridos, fechas de audiencia, avance del proceso y trámites que se van gestionando. Estos informes pueden señalarlos de forma periódica o bien señalar que esta información se estará dando conforme se vaya generando en el proceso. Así también dentro de las obligaciones de tu cliente se encuentran el proveerte de los documentos y pruebas que requieras y de forma general apoyar al buen curso y despacho de su juicio. Aquí voy a hacer una pausa. Nosotros dentro de nuestro contrato de honorarios podemos especificar si este incluye gastos o no. A gastos de juicio me refiero, si te solicitan copias certificadas, el costo de cada copia certificada varía cada año, pero por ejemplo que ya estemos en 70 pesos la copia certificada, ustedes van a establecer si dentro del juicio ya de su contrato, ya incluye los gastos o no se incluyen los gastos de juicio. Eso también es muy importante porque muchas veces te dicen, Lick, es que yo ya le di, no sé, los 15,000 pesos que vienen en el contrato, sí, pero dentro del contrato yo no te especifiqué los gastos. Los gastos son los impuestos que transmiten estos y los que se generan como las copias certificadas y los impulsos procesales si es que se tienen que dar para las notificaciones o así. ¿Quedamos claro en esto? Nosotros también tenemos que notificarles a ellos los avances que van teniendo. Muchas veces por la carga de trabajo que se tiene no tienes el tiempo de hacer la notificación correcta. Lo que nosotros podemos hacer, que si es de suma urgencia, son las audiencias. O sea, para que sepamos cuándo se tienen que presentar ellos y agendarlo nosotros. Y mi recomendación es, a cada contrato de prestación de servicios profesionales se le tiene que abrir un expediente, que es el expediente que conlleva el contrato. Por ejemplo, si estamos llevando un juicio sucesorio, vamos a abrir el expediente y vamos a sacar copias simples de toda la tramitación que se tenga dentro del juzgado,
para que nosotros tengamos el respaldo de si llega el cliente y nosotros no le hemos notificado sus avances, tengamos la evidencia de los avances dentro de nuestro contrato y de nuestra oficina. ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? Bien, continuamos. Maestra, las actas de nacimiento y eso las tiene que sacar el abogado o el cliente. El cliente, por ejemplo, bueno, hay abogados que tienen gestores y te dicen, yo te las consigo, pero te cobro más, pero yo lo ideal, o sea, yo lo solicito que ellos te traigan toda esa documentación. Y los gastos que se generan después, el registro, las anotaciones marginales, el pago de impuestos, también es por parte de manera externa y por parte del cliente. ¿Ok? Porque tú si te comprometes con ese tipo de pagos, como cada año va subiendo el arancel, pues no sabes cuánta variación va a haber y eso perjudica realmente lo que van a hacer tus honorarios. Y también es muy importante especificar, por ejemplo, en los divorcios, se tienen que girar oficios después de que se dicta sentencia, se giran oficios a los registros civiles. ¿Para qué? Para que se haga la anotación marginal en el acta de nacimiento de que esa persona ya esté divorciada. Si tú, por ejemplo, hiciste tu contrato de servicios profesionales únicamente hasta la sentencia, que es el divorcio, hasta ahí concluyó tu función. Pero si a ti te dice, ¿sabe qué? Es que todavía no aparece en mi acta de nacimiento. Ah, es que usted no me dijo que también quería que yo le incluyera sus anotaciones marginales. Si es así, tú la tienes que agregar dentro de tu contrato otra cláusula en la que diga, también se agregan el gasto y los honorarios por la gestión para poder llevar a cabo las anotaciones marginales dentro del proceso después de la sentencia. Entonces, ellos ya es un gasto aparte que se tiene que hacer para que se haga ese trámite. Realmente ellos lo pueden hacer. Solamente se solicitan las copias al juzgado y se presentan en los registros civiles donde fueron registrados, en este caso, el acta de matrimonio. Pero si ellos desconocen el proceso, tú lo puedes hacer, pero sí agregarlo como un proceso extra, porque tu juicio terminó esta sentencia. ¿Sí queda claro, chicos? Bien. ¿Sale muy caro eso de las anotaciones marginales? No, realmente no sé cuánto te puede costar con este nuevo arancel, pero son alrededor de 300 pesos más o menos en el día de 2022. Lo que sí es que el abogado tiene que solicitarlo al juzgado para que el juzgado gire oficios, porque los oficios caducan. Entonces, si tú solicitaste los oficios esta semana, son válidos únicamente durante este mes que es febrero. Si tú los presentas ya el jueves, que ya es marzo, ya no son válidos y tienes que volverlos a solicitar y volver a hacer el pago. ¿Sale? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? Ok, continuamos. Incumplimiento. Debes agregar las cláusulas necesarias para determinar los casos de incumplimiento y las consecuencias de los mismos, como por ejemplo, en qué momento tú como profesionista renunciarías al patrocinio brindado por la falta de tu pago de honorarios. Cláusula de jurisdicción. Aquí, por ejemplo, una de las formas de incumplimiento, una es que no te paguen tus honorarios, dos es que a lo mejor nombren a otro abogado aparte de ti, que a ti no te notifiquen y eso es, pues, obviamente porque ya te quieran revocar. Alguna otra rescisión por incumplimiento sería que a lo mejor una de las partes, suele suceder mucho en los juicios accesorios, se encuentran en Estados Unidos alguno de los hermanos y no viene para la firma. Entonces, si él no viene para la firma, pues tú no puedes comenzar con dicho juicio y es una parte de incumplimiento por parte de ellos. ¿Sí queda claro? Bien, seguimos. En todo contrato siempre se encuentra una cláusula de jurisdicción en la que ambas partes se someten a una jurisdicción determinada para evitar que se opte por la jurisdicción que por territorio comúnmente correspondería. Anexos. En lo personal yo te recomiendo que en tu contrato de prestación de servicios uses 2 anexos cuando menos. El primero de ellos yo lo denomino como una hoja de consulta o asesoría, en la que se exprese lo que tu cliente te está narrando como hechos y planteamiento general del caso. ¿Esto para qué es? Para que si después dentro del juicio sale algo que el cliente no te notificó, tú puedes ahí agregar una cláusula accesoria en la que se haga el cobro extra si es que se tiene que hacer algún procedimiento extra. Por ejemplo, que no te diga la persona que a lo mejor a la persona que vamos a demandar se encuentra en otro estado. Entonces, si a ti no te dice ese pequeñísimo detalle, pues tú no vas a saber que tienes que generar un traslado, ¿verdad? Ese es un gasto extra. Entonces, es muy importante que la narración de hechos que ellos te hagan, te la firmen y tú la anexes dentro de tu contrato de prestación de servicios. Por si existe alguna situación diversa, ustedes tengan cómo respaldarse y decir, no, señora, usted me dijo esta situación y eso es lo que yo coticé. Si hay alguna variante, se cambia también, se hace el cambio de la cotización y el cambio del monto de gasto de honorarios. ¿Sí queda claro? Porque hay muchos clientes que son muy mentirosos y les platican lo que les conviene y después la bronca está muchísimo más grande de lo que ustedes le dijeron.
y ustedes hacen una cotización, ellos quieren que se les respete ese precio de cotización. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahorita? Ok. Sí, maestra. Esto es recomendable ya que lamentablemente existe gente que te expondrá hechos falsos y al final en un proceso esto puede ser contraproducente, ya que como profesionista planteas el juicio y la estrategia a seguir en función a lo que te narra tu cliente. Por eso es importante que si los hechos que te narran y la realidad son diferentes, tengas este documento de respaldo de que estás actuando en función a lo que te manejó como historia tu cliente. Y como segundo anexo, un recibo de documentos en la que especifiques los documentos originales que te están dejando, ya que también puede llegar a existir conflicto cuando algunas personas llegan a dejarte copias de algún documento y al momento de que solicitas los originales pueda llegar a haber la confusión de que ya te los han entregado. Por eso este anexo es muy importante. ¿Tienes aquí alguna duda? También dentro de la No. integración de su demanda, cuando les hacen el recibimiento en Ciudad Judicial, les ponen la fecha, el juzgado que les tocó y en la parte de atrás agregan los documentos originales que se anexan. Por eso es muy importante que tengamos copia de todo lo que nosotros entregamos y de todos los movimientos procesales que se hagan. ¿Sí, chicos? Déjame en los comentarios qué otras cláusulas o anexos consideras. Ok. ¿De aquí les quedó alguna duda? Sí, no, quién sabe. Maestra, ¿siempre tiene que tener copias? Yo lo tengo por precaución, pero si tú, por ejemplo, dices, bueno, lo voy a escanear con mi celular y lo tengo todo en digital y a lo mejor los archivos los quiero tener en digital, lo puedes tener en digital, no hay ningún problema. El chiste es que tú tengas el respaldo para tú poder decir al cliente en qué etapa procesal vas. Ah, ok. Sí queda claro eso porque muchas veces es, como les digo, ese es el problema que se tiene con los abogados. Los médicos se cubren entre ellos y dicen, no, sí, no fue negligencia médica, entre ellos es en el paro y los abogados no. Los abogados andan viendo cómo le roban el cliente al otro compañero, aunque el trabajo se esté llevando de manera correcta. Entonces, para que ustedes tengan un respaldo y para que ustedes puedan hacer el cobro de sus honorarios, porque pasa muy seguido y más en los juicios laborales, que los juicios laborales son de por sí muy largos. Entonces, se tienen que pagar las prestaciones caídas, los sueldos caídos, la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, bla, 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 bla. Entonces, un monto y ya se dicen cuánto es el monto que se supone que te tienen que dar. Entonces, el juicio puede durar 3 años y en la desesperación del cliente se acerca a Esteban y le dice, ¿sabes qué? No, ya estuvo, no, tu abogada no está haciendo nada. Es más, nómbrame a mí y yo te hago el asunto. Y ya está por salir sentencia. Entonces yo llevé todo el juicio y Esteban le hice eso y ¿quién finalmente va a recibir el pago? Esteban. Pero si yo tengo mi contrato de servicios profesionales, yo no tengo ningún problema. Yo voy y lo presento mi demanda por el incumplimiento y por la falta de pago del contrato. Entonces, si yo tengo el respaldo de todas las cosas procesales que yo realicé, a mí se me tiene que realizar el pago independientemente si me revocaron o no, hasta el proceso judicial donde yo lo llevé. Por eso es muy importante que tengamos los anexos, porque después de que nos revocan a nosotros de ser nombrados dentro de un juicio, ya no podemos tener acceso a las copias. Y si no tenemos acceso a las copias, no tenemos cómo acreditar que nosotros llevamos todo el proceso. Entonces es muy importante porque hay muchos clientes y eso es lo más común que les va a pasar, ¿eh? O sea, de que un abogado les quite el asunto y ustedes les lo dejen con la boca abierta, o que termine su asunto de manera normal y que digas, bueno, yo ya cumplí, ya te saqué de la penal, aquí está la situación, ya, es más, ya te eliminé los antecedentes penales y no te pagan. ¿Y qué vas a hacer? O sea, hay gente que dice, ni modo que me peleé con un delincuente. No, pero pues lo demandas. Finalmente, tiene que pagar. Entonces es muy importante por eso que ustedes hagan un contrato de servicios profesionales. Muchos abogados no los hacen. Y ya están ahí de que, ay, que Dios me va a socorrer. Sí, Dios te socorre, pero hay que cuidarnos nosotros. O sea, si tú no ves por tus honorarios, nadie los va a ver por ti. Y ustedes van a decir, ay, ¿cómo es posible? Si la gente tiene la necesidad, no te va a hacer esto. Te puedo asegurar, en toda la vida que yo tengo profesional, que más del 50% de las personas no te pagan. Entonces ustedes no se confíen, así te digan, no, que sí, que yo, que mucho dinero que mi papá me va a dar, que la cuestión que les platiquen, ustedes tienen que respaldarse con su contrato. Porque después, si no, ¿cómo van a hacer la reclamación del pago? Y si tú, por ejemplo, dentro de tu contrato, perdón, pactaste que de acuerdo a las etapas procesales se te iba a dar dando un dinero y tú ya llegaste a lo mejor a la etapa intermedia procesal y ya te cambiaron de abogado, ¿cómo vas a hacer el cobro de la etapa intermedia o las etapas faltantes?
Por eso es muy importante y también nosotros, por ejemplo, en situaciones como administrativas de las fotoinfracciones o cosas así, que nosotros no tengamos la certeza que realmente se pueda culminar de manera exitosa, el pago de honorarios se tiene que especificar ahí, debe llevarse a cabo, independientemente si es de manera exitosa o no, porque hay situaciones en las que tú vas a analizar y tú vas a decirle, mira, ¿sabe qué? Yo no puedo, por ejemplo, en una situación penal, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en las agravantes, pues la verdad yo no creo que salga. Lo único que puedo hacer es tramitar el beneficio para bajarle años, nada más, porque el delito es grave y porque no tiene nada para yo poderlo solventar. Entonces tú tienes que especificar lo que se va a llevar a cabo también, para que no se quede como incumplimiento y después te digan, no, voy a hacer la rescisión del contrato porque tú no cumpliste con tus funciones. Entonces hay que ser muy claros también en las actividades que nosotros tenemos que hacer. Porque si te dicen, ay, no, afuera de fiscalía, sobre todo de la 14. No, si me da otra 14,000 pesos y en 2 minutos se lo saco, le hablo a no sé quién y que no sé qué, le voy a tramitar X amparo, que obviamente no se sacan con amparos porque a veces no son delitos graves, y tú caes y tú dices, no, sí, déjame, le doy 40, 50,000 pesos, porque son las cantidades que ellos te piden. Lo que no te dicen ellos es que nada más hicieron el amparo y que realmente te van a dar el amparo por un tiempo determinado. Porque ya pasa el tiempo determinado y ¿qué te van a decir después? Si giró otra vez orden de aprehensión. Y después ya te andan buscando otra vez y tú andas buscando al abogado porque no te dijo que únicamente lo hizo para evadir la acción de la justicia en ese momento. Y llegan ya contigo, ya cuando una orden de aprehensión y te dicen, y tú les dices, es que, ¿qué fue lo que te dijo tu abogado? No, pues me dijo esto, esto y esto. Pues sí, únicamente presentó el amparo, pero la acción sigue en tu contra y se vuelve a girar orden de aprehensión porque el recurso se fue a revisión. Entonces es muy importante que especifiquemos las cosas que vamos a hacer y los antecedentes que se tienen. Por eso la relación y la redacción de los hechos que vamos a plantear que el cliente nos dice, porque a lo mejor el cliente no sabe, por independientemente de que no sepa, nosotros vamos a saber qué acciones tomar y cuáles no tomar dentro de nuestro juicio. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Les ha tocado ver algún contrato de esos? Les voy a compartir yo el que tengo, el que yo comparto con mis clientes para que lo tengan ustedes de respaldo y para que ustedes lo puedan utilizar en caso de que alguna vez les toque, bueno, yo sé que a lo mejor a ustedes no les interesa el litigio, pero si algún día les llegara o el destino los lleva a eso, tengan cómo protegerse. ¿Sale? Les voy a compartir ahora la presentación de otro tipo de contrato que vamos a ver, que es el contrato de obra a precio alzado, ¿ok? Sí se alcanza a ver, sí, ¿verdad? Sí. Bien. Aurora, ¿andas por ahí? Aurora a la 1, Aurora a las 2, Aurora a las 3, no. Ok. Ceni, ¿me Maestra, apoyas? disculpe una pregunta. Manifiéstate, amiga. ¿Qué pasó, Jesús? Antes de que inicie, aprovechando, Ajá, yo tengo, ya ve que tengo pendiente unas cosas. Yo no he podido ver para actualizarme con su materia. Quiero ajá. actualizarme en la materia y quiero ver si me puede apoyar con el material para poder yo, pues, apoyarme con ello para echarle ganas. ¿Cómo ve? Sí, pero ¿qué es lo que necesitas? ¿Los videos están en Classroom, todos los videos de la clase? ¿O qué es lo que necesitas? Bueno, sí, los videos sí los he visto, Ajá. pero nada más creo que hay unos materiales que les han mandado a los compañeros, pero yo nada más estoy en un grupo. Yo no, en el grupo que tenemos no he visto nada más que, no, ya, de hecho, no, desde que me agregaron al grupo no he visto nada no sé si tengan otro grupo. No, es que no les he compartido el material. Con el material ha sido mediante los videos. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento que les compartí la vez pasada fue igual dentro del video y analizamos las cláusulas que agrego yo dentro de los contratos de arrendamiento. Todo lo están los videos, todo. Igual si quieres les comparto nuevamente las diapositivas, no hay ningún problema para que las vuelvas a ver, pero finalmente todos los contratos los analizamos en los videos. Ok, maestra, sí, esa era mi duda, que si había algún material, pero igual de todas maneras, me voy a apoyar con los videos y Ok. para ver si, para poderme poner al corriente con su materia. Sí, porque recuerda que no te he hecho el examen de primer parcial. Mande. No, ay, perdón que los interrumpa. Dice Aurora que está mal su internet, que Ah, está ok. fallando. Si quiere yo se lo... Sí, no hay ningún problema. Ok, Jenny, ¿me apoyas con la lectura, por favor?
Ok, definición. Se denomina contrato de obra a precio alzado aquel por el cual una persona llamada empresario se obliga a dirigir y realizar una obra con materiales propios, asumiendo el riesgo de su realización a cambio de una remuneración previamente determinada y pagando por ella un precio cierto. Ok. ¿Qué tipos de situaciones ustedes creen que puede entrar el contrato de obra a precio alzado? ¿No? ¿No? ¿Ninguno se les viene a la mente? Por ejemplo, ahorita estamos viendo que en toda la ciudad y en todos los municipios están construyendo departamentos en cada esquina prácticamente. Entonces, yo soy constructora y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Jocelyn me dice, quiero que me construyas, mi abuelo me heredó una casa. La casa tiene tantos metros, entonces prácticamente es el terreno como de 3 casas y yo necesito que pues hagamos unos departamentos. Yo también cuento con el dinero para realizar los departamentos. ¿Qué te parece? Entonces, Jocelyn habla con el empresario dice sí, sin ningún problema, van, sacan las medidas y le pregunta a Jocelyn, ¿qué es lo que tengo que poner o cuánto va a ser de la construcción? Ella autoriza, de acuerdo a la maqueta, el presupuesto y ella dice, muy bien, van a ser de 5 pisos, 12 departamentos de 3 recámaras de 120 metros cuadrados con balcón, 2 lugares de estacionamiento, sótano, elevadores, etcétera. Se describe todo lo que va a necesitar los departamentos que Jocelyn hace la contratación para que se construyan. Dentro de este dicho contrato, el empresario va a poner los materiales del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo que tú contrates a un arquitecto para llevar a cabo alguna construcción, pero tú pongas los materiales. Ese es otro tipo de contrato. Pero Jocelyn dice, no, yo como no sé nada de construcción, o sea, yo no sé cuál sea la viga correcta, cuáles sean los cimientos correctos, porque pues la casa está sobre Avenida Periférico, entonces imagínate cómo se va a cimbrar cuando pasa el macrobús y el montón de carros. Entonces ella dice, yo quiero tener la certeza de que la construcción va a ser correcta de acuerdo al espacio donde se va a llevar a cabo la construcción. Entonces ella va a llevar a cabo un contrato de obra a precio alzado con el empresario, que en este caso pongámosle que la empresa se llame Casitas SADCB, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, las partes que van a intervenir en este contrato van a ser 2. Va a ser el empresario y el contratista. El contratista va a ser Jocelyn, que es quien requiere de los servicios, y el empresario quien va a poner los servicios para llevar a cabo dicho, pues en este caso, departamentos. ¿Ok? Pasamos a la clasificación. Andrea, ¿me apoyas con la lectura de la clasificación, por favor? Sí, es bilateral, oneroso, conmutativo, de trato sucesivo, formal y principal. Ok, ¿se acuerdan por qué era de trato sucesivo? ¿O quieren que se los recuerde? Ay, Dios, me equivoqué. ¿No se acuerdan? Les voy a volver a repetir. No. Cuando un contrato es de trato sucesivo es porque en ese momento no se genera de manera instantánea la obligación. Por ejemplo, Jocelyn y yo llegamos al acuerdo de que yo le voy a hacer en este momento el pago de 1 millón de pesos. A lo mejor el valor de la construcción total es de 600 millones de pesos, vamos a suponer. Entonces, de trato sucesivo significa que las obligaciones se van a ir dando paulatinamente, no de una manera instantánea. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro del contrato yo voy estableciendo que ya cuando tenga listos los cimientos, Jocelyn me va a hacer un abono de otros 200 millones de pesos. Entonces las obligaciones van siendo paulatinas y no de una manera instantánea. ¿Sí queda claro? Ok, entonces aquí en ambas partes las obligaciones son de trato sucesivo porque probablemente los pagos van a ser de acuerdo a los avances que vaya teniendo la construcción. ¿Bien? Formal, ¿por qué? Porque es muy importante este contrato que lo formalicemos. ¿Por qué? Porque aquí estamos interviniendo pues ya en cuestiones de bienes inmuebles. Entonces recuerden que todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles tenemos que formalizarlo mediante escritura pública. ¿Sí queda claro? Y principal porque no depende de un contrato, de algún otro contrato, o sea, no es un contrato accesorio. ¿Bien? Bien, entonces. Continuamos. Las partes que intervienen pueden ser el empresario y el contratista. Entonces, el contratista es quien va a poner el dinero y el empresario. El empresario cuenta con varias obligaciones. Una de ellas, por ejemplo, es presentar la maqueta de proyecto, porque a lo mejor lo que Jocelyn plantea son unos acabados y probablemente la imaginación del empresario es otro tipo de acabados de acuerdo al presupuesto que Jocelyn está estableciendo.
Por eso es muy importante que se plantee una maqueta para poder llevar a cabo la visualización correcta del proyecto que se determina o se quiere llegar a hacer. ¿Vamos bien? Se tiene que especificar también el tipo de materiales que vamos a utilizar. Probablemente yo no sé de materiales, pero yo puedo decir, yo necesito que sean los materiales de mejor calidad, porque a lo mejor yo desconozco cuáles son los mejores, pero en lugar de que me pongan cemento marca El Gatito, a lo mejor el de mejor calidad puede ser cementos Cruz Azul, por ejemplo, digo, no sé. Pero yo si yo desconozco cuáles son las calidades, yo puedo decir, bueno, yo quiero que los acabados y la construcción sea de la mejor calidad. Si yo desconozco las calidades, se van a entender por un perito, que en este caso es un especialista, que es el contratista, que puede ser el arquitecto o el ingeniero, de poner el material que sea de la mejor calidad, que para él sea de la mejor calidad. ¿Sí queda claro? Bien. Pasamos a lo que sigue. Jocelyn, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Sí, dice derechos y obligaciones. Empresario, ejecutar la obra personalmente, entregar la obra, responder por los riesgos y vicios de la obra, recibir el pago. Contratista, pagar el precio convenido, recibir la cosa y verificar los materiales y terminados establecidos. ¿Por qué? Porque voy a verificar yo los materiales y terminados establecidos, porque recuérdense que existen vicios del consentimiento. Entonces, a lo mejor él me pone la mejor calidad de granito en la cocina integral, que es lo que se va a ver en los departamentos, pero me mete el cable más chafa que encontró de electricidad que va oculto. Entonces, yo tengo que tener la certeza de que me están a mí brindando lo que yo estoy pagando. Pero si yo recibo la cosa y no hago la revisión correcta, pelas. Se tiene un tiempo, pues, se tiene un tiempo para llevar a cabo esa revisión, pero es muy importante por eso establecer qué tipo de materiales se van a requerir para la construcción, porque si nosotros no especificamos, no tenemos de dónde de echar mano y decir, bueno, es que yo esperaba, no sé, que fuera granito en lugar de formaica. Queda un minuto de la sesión, salimos y regresamos, ¿ok? ¿Cuánto nos hacen falta? Nos hacen falta 3, ¿verdad? Jesús, Aurora y Jocelyn. Oigan, ¿y Sergio? ¿Qué pasó con Sergio? Y Andrea. Ah, cierto, y Andrea. Sergio, ¿qué ha pasado? ¿Sí se conecta, no se conecta, ya desistió? No, ¿Qué pasó? No manda número 1, la primera clase. estuvo en la primera y ya de ahí. Yo le estuve Pero- marcando y no me contestó. Ajá. Bueno, a lo mejor tuvo alguna situación de trabajo, creo yo. Está muy Maestra, y pesado Aurora, su trabajo. acuérdese que también su internet Está falla. fallando. Sí, sin problema. Bien, entonces continuamos con otra diapositiva. Disposiciones generales. ¿Me apoyas, Esteban, con la lectura, por favor? Claro. El honorario de la obra se pagará al entregarse esta, salvo convenido ¿Convenio? En contrario. convenio en contrario. Ajá. El empresario que se encargue de entregar alguna obra por precio determinado no tiene derecho a exigir ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el de los jornales. Jornales. Aquí hay una, Jornales. ajá. Aquí hay una situación muy importante. Muchas veces cuando se realiza ese tipo de contrato, en cualquier tipo de casa, no necesariamente en casas viejas o en cualquier tipo de terreno, se supone que se hace el contrato y el arquitecto tiene la obligación, bueno, yo que les doy clase a los de arquitectura, de tener un precio un poco más elevado por cualquier situación ajena que pueda surgir. ¿Por qué? Porque tú ya no puedes subir el precio. Tienes que respetar los convenios de precio establecidos. Entonces, si yo puse el precio súper justo de los honorarios, que a lo mejor mis honorarios van a ser de construcción solamente 300,000 pesos y todo lo demás que viene dentro del contrato son honorarios, son materiales, a lo mejor yo ajusté mi costo total a 1,000,000 de pesos. Pero ¿qué crees? Me doy cuenta que el terreno en la parte de abajo tiene un ojo de agua. Entonces no puedo poner el tipo de cimentación que yo requería. ¿Por qué? Porque la humedad pues me va a reblandecer los cimientos. Entonces yo siempre, bueno, los arquitectos tienen que contemplar un poco más de costo dentro de este contrato. ¿Por qué? Porque pueden existir ese tipo de eventualidades ocultas que a lo mejor tú no sabes. A lo mejor vamos a hacer la remodelación de una casa vieja y te das cuenta que al momento de tronar el piso, tú nada más vas a hacer a lo mejor la remodelación total. Y te das cuenta al tronar el piso que la tubería está a punto de colapsar.
Y obviamente tú no sabías eso porque tú no tenías la facilidad de poder abrir y darte cuenta de eso. Entonces eso será un perjuicio para ti económico porque bajarían tus honorarios al tenerlos que poner. Por eso es bueno, es importante para ellos, para los arquitectos, hacer un poco más elevado el presupuesto porque después ya no se puede exigir ningún tipo de aumento. ¿Ok? Entonces, ese es un contrato que yo sugiero que ustedes puedan realizar cuando hagan la remodelación de alguno de sus bienes inmuebles, para que después no les hagan los arbiños con que, ay, ¿qué crees? Es que, pues salió esta situación de que me encontré que había un agujero, o me encontré que aquí la electricidad no funciona, o me encontré que había un corto, X situación. Ellos tienen que contemplar al momento de hacer el presupuesto cualquiera de esas excepciones que pueden establecer y ya no pueden subir el precio. ¿Bien? ¿Sí les queda claro? Bien, entonces. ¿Me puedes apoyar, Esteban, con lo que sigue? Sí. Una vez Sí. pagado y recibido el precio, no hay lugar a reclamación sobre él, a menos que al pagar o recibir las partes se hayan reservado expresamente el derecho de reclamar. Estos 3 puntos que se los puse vienen tal cual en el Código Civil. ¿Ok? Entonces, si Esteban y yo establecimos que al momento de que él me entregue, yo voy a hacer la revisión de todo y puede haber una reclamación de mi parte, lo podemos pactar dentro del contrato, sí. Si no está pactado, no se puede llevar a cabo la reclamación. ¿Ok? Y también tenemos que pactar probablemente el tiempo de garantía, porque a lo mejor me dice, pues al momento de recibir ya queda saldado, no. A lo mejor el arquitecto te dice, yo te voy a dar un tiempo de garantía funcional de 6 meses o estructural de 6 meses. Recordemos que lo estructural y lo funcional no es lo mismo. Lo estructural lo que detiene, como nuestros muros de carga. Y lo funcional son todas aquellas cosas que van a llevar a cabo el funcionamiento del hogar, o sea, las tuberías, las llaves, las conexiones de luz, los apagadores, etcétera. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Sí. Pasamos a la otra. Jocelyn, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Dice, si el empresario muere antes de terminar la obra, podrá rescindirse el contrato, pero el dueño indemnizará a los herederos, de aquel contrato de trabajo y gastos hechos. Ajá. ¿La que sigue? La misma disposición tendrá lugar si el empresario no puede concluir la obra por alguna causa independiente de su voluntad. ¿Qué obra puede ser? ¿Qué se les viene en la mente que puede ser ajeno a él? Por ejemplo, un temblor o una inundación. A lo mejor estamos construyendo en la zona hotelera de Cancún y resulta que hubo un tsunami y en la parte de terreno donde nosotros estábamos construyendo, pues peló, se le llevó el mar. Pues ya no es culpa del empresario. ¿Ok? Y la que sigue, por favor. Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato y sus herederos serán responsables del cumplimiento para el empresario. En este caso, si ellos a lo mejor no pueden hacerse responsables de una manera de poder ellos concluir la obra, pueden hacer la devolución del dinero o, digo, es lo más viable, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos los hijos de los arquitectos también son arquitectos y están encargados de una obra. Entonces, eso también es muy importante. Entonces, les voy a hacer una pregunta ya que vimos estos 2 contratos. ¿Qué diferencia va a haber entonces entre un contrato de servicios profesionales de un arquitecto y uno de precio alzada? O un ingeniero. Ok, el del arquitecto o el ingeniero Ajá. es el contrato por su trabajo determinado, no sé, a construir hasta donde llegue la construcción y ya. Hasta donde Y, terminamos en el contrato. ajá, y el otro ya sería, por lo que se comentó, ya sería sobre los materiales que se va a gastar, pues, bueno, más lo que se me ocurre. No sé ¿Alguien qué más? ¿Tienes la idea, Jesús? ¿Tienes la idea? ¿Nadie? Ahí les va. La Yo diferencia no soy Jesús. Perdón, Esteban. Ahí les va. Aquí lo principal es que en el contrato de obra a precio alzado siempre se van a incluir los materiales, siempre, para el trabajo. Por ejemplo, si yo ¿qué será? Como enfermera, hago un contrato de obra a precio alzado, yo te voy a decir, bueno, no solamente puede ser en construcción, yo te puedo decir que te voy a hacer un contrato de obra a precio alzado y yo voy a llevar todo el material para la canalización, para la inyección, para ¿cómo se llama? Para la curación, etcétera. Entonces yo también puedo hacer un contrato así porque yo voy a poner los materiales para llevar a cabo mi función.
no puede ser exclusiva de un arquitecto o de un ingeniero. ¿Les queda claro? Entonces, si yo pongo todos los medios y todos los materiales para poder llevar a cabo mi función, se convierte en un contrato de obra, precio alzado. Si yo únicamente pongo mis servicios profesionales, es únicamente un contrato de servicios profesionales. ¿Sí queda claro la diferencia? Sí. Bien, entonces, la diferencia en las partes. Las partes del contrato de servicios profesionales, ¿cuáles son? ¿No? El profesionista y quién más. ¿Cliente? Ajá. Y en el de obra precio alzado, Es el empresario y el Ah, el contratista. El contratista. bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿ya no quedó ninguna duda? Bien, chicos, entonces el día de hoy damos por finalizada nuestra clase. Me voy a poner a revisar ahorita sus contratos, hacerles sus observaciones y cualquier cosa ya saben que me pueden marcar, mandar WhatsApp o así. La verdad es que las notificaciones de Classroom se me juntan mucho y realmente no me aparecen. Entonces, les sugiero que si tienen algún comentario o algo, me lo manden directamente a WhatsApp. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. Chicos, Gracias, seguimos en maestra. contacto, cualquier cosa. Está Que bien, tengan un buen fin de semana y se cuidan. Igualmente, gracias, Gracias, maestra. maestra. Nos vemos, hasta luego. Bye. Adiós, maestra. Bye. Ay, ay, y Jesús, ponte en contacto conmigo para tu evaluación, por favor. ¿Ya se fue? Sí, no, ahí sigue. Bueno, Sí, nos maestra, vemos. pero Mándame WhatsApp, dime. pero